Desde niño me atrajeron los pueblos. Saber que todo ocurre en pocos metros me causa una sensación de familiaridad y empatía inmediata. Sé que la historia va más allá de lo que se ve. Los museos son esos lugares donde el tiempo se detiene. María Inés, actualmente donde funciona el museo, ¿qué funcionaba antes? Bueno, en las dos habitaciones en donde funciona en primera instancia el museo fue la casa parroquial. ¿A qué se debe que haya tantas ornamentaciones de sacerdote, obispos y demás acá en esta sala? ¿Cómo se llama la sala? Litúrgica. Bien. Más que todo tiene que ver con el tema de lo que es el pueblo en sí, que se basa en la religión y es irradiadora de la fe cristiana no solamente a nivel provincial, sino nacional. ¿Me podés contar un poquito cómo sería la visita, cómo se distribuye el museo? Bueno, generalmente es el inquieto que tiene el visitante, o lo que le llama mala atención, y bueno, se va explayando con historias y entrelazando los hechos importantes que le dieron origen al lugar. ¿Y qué historia podemos encontrar acá en el museo? Bueno, hay varias. Entre ellas, bueno, el tema de las diferentes anécdotas de las visitas como Posta del Camino Real de General San Martín, del Pío IX. También tenemos en cuanto a los de Fortín, el tema del general Pablo Lucero, de la guarnición de los húsares de los granaderos a caballo, doña Tiburcia Escudero, un temple nuestro, y de don Hilario Becerra. Todo eso se va conjugando a medida que se va haciendo, representando los diferentes elementos y entrelazando con las diferentes historias del lugar. ¿Qué es lo más representativo que tenga del morro acá adentro? Bueno, la gente lo que le llama la atención es la maqueta de relieves porque muchas veces no lo podemos conocer personalmente el cerro, así que esa maqueta expresa todo lo que es y bueno, nosotros les vamos ayornando lo que ellos nos pregunten en cuanto a vegetación, animales, bueno, diferentes atractivos que tiene nuestro cerro. Perfecto. ¿Tenés idea o me podés contar algo del fuerte? Sí, bueno, el fuerte fue establecido en 1775 para la defensa exclusivamente de los ataques de los indios ranqueles que asolaban la región. ¿A qué se debía el ataque de los malones, digamos, a este asentamiento? Bueno, en primera instancia, los primeros malones eran para llevar yeguarizos y ganado vacuno, y después se llevaban cautivos, que era el principal, digamos, trofeo para ellos. ¿Y en cuanto a las cautivas, me puedes contar algo? Bueno, nuestra mayor temple de cautiva es doña Tiburcia Escudero, que se logra escapar de las tolderías de los indios ranqueles y cuenta sus vivencias en las tolderías a un maestro de la zona que nos hace llegar esa historia a través del tiempo. ¿Cómo sintetizamos brevemente la historia de la cautiva? Sí, más o menos se da en 1850 aproximadamente. La llevan de aquí, de alrededor de lo que es el cerro, y la llevan a las tolderías que estaban en La Pampa. Generalmente ella lo que pudo acotar en sus comentarios al maestro de que no era en sí el indio malo, sino que eran las mujeres, las indias, porque ellas iban a usurpar su lugar. Entonces los castigos físicos generalmente eran propiciados por las indias. Entonces ella, digamos, resistió todo lo que pudo. Hasta, bueno, se dio en esa oportunidad su ser. Y después empezó a pensar cómo huir de las tolderías. Hizo dos planes que fueron erróneos que la capturaron. En el tercero logró escaparse, pero ya desorientada, llegó hasta lo que es el límite de San Luis y Mendoza, en Desaguadero. Que cuando arrieros la encontraron, ellos pensaron, como estaba vestida y todo, era una india. Pero ella pidió ayuda, así que la escoltaron desde allí de San Luis hasta acá, hasta el Terruño. Bien. ¿Y quedó viviendo acá? Quedó viviendo acá, después se casó. Ella lo que siempre agradeció a Dios que nunca pudo tener un hijo de un aborigen, porque era muy difícil en aquel entonces que la sociedad aceptara a los mestizos. O bien, es lo que pasaba con muchas cautivas que estaban en las tolderías, se quedaban por sus hijos. ¿Cómo era el cambio del temple de ella? Que una vez contando al maestro de la zona, que las historias que a nosotros nos llegan,
que estaban cortando paja para techar su rancho, la pica una víbora y ella sin pensarlo se cortó el dedo y se lo cauterizó, que ninguna mujer en aquel entonces lo hubiese hecho. O sea, cómo había cambiado, o sea, no le importaba, o sea, si perdía su vida un dedo, un brazo, pero cuestión de vivir. Entonces, eso nos da a nosotros como mujeres, como morreras, por decir, que tenemos que seguir luchando por lo que uno quiere. La durabilidad de los recuerdos mucho tiene que ver con las sensaciones gratas que vivimos. Cada uno tiene un lugar especial y evoca un momento determinado que nunca se olvida. De alguna manera, se recuerda solo aquello que está vinculado con las emociones. Usted nació acá, ¿no? En el Morro. ¿Qué se acuerda de esa época? ¿Cómo era el Morro? Era un pueblo sencillo, humilde, muy distinto al de ahora. Y la gente era igual, en ¿Sí? esa época, sí. Los 8 años que trabajé en la iglesia, ayudábamos siempre a la limpieza de la iglesia. He limpiado a San José desde el altar hasta la puerta. Baldosa por baldosa lo hacían limpiar en esa época. Y nosotros lo hacíamos con mucho cariño y mucho amor, que le avisaban a mis padres para que fuéramos a limpiar la iglesia. Y he seguido limpiando la iglesia hasta ahora, pero ahora ya no como antes porque ahora mis hijos ya no me permiten. ¿Y cómo era la costumbre de la iglesia? En esa época nosotros teníamos la fiesta patronal una vez al año, y una vez al año venía el sacerdote. Así que nosotros teníamos la iglesia de una vez al año, la catequesis. Ahora nuestros catequistas eran nuestros padres. Y eran los que nos enseñaban la iglesia que dejaba el sacerdote, que venían de Villa Mercedes, eran franciscanos, ¿no? Y los enseñaban el librito de las 90 preguntas. ¿Y cómo eran los casamientos? Los casamientos acá eran hermosos. Yo me casé acá. Pero venía en la iglesia venía el cura una vez por año. Claro, pero si había un casamiento se iba a buscar el sacerdote. Entonces venía el sacerdote. Sí, eran muy lindos. Nosotros éramos 10 hermanos, 7 hermanas mujeres, y todas fuimos casadas. Vivíamos todas en Buenos Aires, pero fuimos todas casadas en San José del Morro, en la iglesia esta. ¿Se casaron todas acá? Todas acá. Que Yo me vinieron a casé por casarse acá. civil y iglesia acá. Qué lindo. Sí. Después me acuerdo que, bueno, las fiestas las hacíamos en la escuela, en esa época, porque la escuela tenía un salón grande, que era un aula grande, pero ahora no, está reformada la escuela, no es como la escuela de antes. Sí. ¿Y los vecinos iban Y todos los vecinos a la eran, fiesta? todos los vecinos íbamos a la fiesta. ¿Y todos ayudaban? Todos ayudaban, sí, pero era una fiesta muy linda. Sí. ¿Y qué otras actividades había cuando era chica acá en el pueblo? ¿Qué se hacía? Otras actividades que yo hacía acá eran los bailes, también eran muy lindos, ¿vio? También colaboraban todos los vecinos. Sí, ¿Y dónde se hacían los bailes? También lo hacían en la escuela. Toda la escuela, Toda la lo escuela. que era fiestas La en la fiesta escuela. era la escuela, Ay, sí. qué lindo. Porque no había otro lugar, no había club, no había nada. ¿Y cómo era vivir acá en el Morro? Y vivía en el Morro, se vivía pobre, porque acá se sentía la pobreza de esa época. Sacábamos agua con el balde, de aljibes, ¿vio? Después cocinábamos a leña, usábamos el querosén para las lámparas, que era toda la iluminación que había. La linterna, en esa época estaba también. Después otra iluminación no teníamos, era el Morro oscuro. ¿Ah, sí? Aquí lógico, porque no teníamos una luz, Tal cual. no había una luz. Así que muchas veces para nosotros era muy buena
las lunas, las noches de luna. María Eva, ¿cómo fue volver al Morro después de tanto tiempo y encontrarse con todo cambiado, nuevo? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué encontró? Y el Morro nuevo, totalmente distinto. La plaza nueva que tenemos ahora, que es muy bonita. Hay luz, en esa época no teníamos nosotros. El agua. Y muy pronto creo que también está la inauguración de las cloacas, ¿vio? Así que todo eso es para mucho progreso para nosotros. Y después lo veo que progresa, que no se ha quedado. Uno, lo de uno lo siente, ¿vio? Sí. Sí, porque yo cuando estaba en Buenos Aires yo lo sentía el Morro. Y volví sin darme cuenta. Claro, a la raíz. Sí. ¿Qué es lo más lindo que tiene el Morro? Para usted. Y para mí sería la iglesia. Claro. Porque es lo mejor que yo he gozado en la vida, es la iglesia. La fuerza centrípeta de mi alma me conecta con el centro de mi ser. Este descubrir constante genera en mí un centro de monitoreo permanente con mis emociones. Me ayuda a entender mucho de mi pasado, aunque debo admitir que me acotó mi mirada al presente. Me gusta esa forma de entender la vida, sabiendo que el futuro es algo inevitable. Nunca se sabe qué puede pasar.